Pero hermano, hoy culminamos la serie que hemos estado viendo por los pasados meses del libro de Nehemías. Recuerden que esta serie está titulada Unidos a la misión de Dios. Y hoy, como les decía, vamos a culminar esta serie ya en el capítulo 13. Así que yo los invito a que me acompañen a Nehemías capítulo 13. Y aunque vamos a estudiar el capítulo completo para finalizar el libro, de inicio vamos a darle lectura a los primeros versos, desde el 1. Nehemías capítulo 13, le invito a aquel que pueda estar en pie, que nos acompañe para darle lectura a la palabra. Nehemías capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado para dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Hace unos minutos cantábamos eso con nuestra boca, con nuestros labios, afirmábamos esa gran verdad. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida a través de Cristo, a través de la cruz. Pero gracias por lo que haces todos los días. Señor, muchas veces no nos enteramos de todo lo que tú estás haciendo a nuestro favor por tu pueblo. Cómo tú nos cuidas. Muchas veces no nos enteramos de todas las cosas que tú nos estás librando, Señor. Pero te damos gracias por eso. En esta hora te pedimos que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Tu palabra es suficiente, Señor, para atender las necesidades que tengamos cada uno de nosotros en este día. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones hoy, te pedimos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. En el año 1674, han pasado casi 400 años de este evento que voy a describir, un pastor neerlandés de los Países Bajos llamado Jodocus van Lodenstein publicó en uno de sus libros una frase que se ha convertido en una frase muy famosa en los círculos reformados. Y esa frase era la siguiente: la iglesia reformada siempre se está reformando. Esa es su famosa frase. La iglesia reformada siempre se está reformando. Y recuerden que este hombre en 1674 vive casi 150 años después de esos eventos que dieron paso a la reforma, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis allá en la puerta de Wittenberg. Cuando se trajo a colación que teníamos que regresar a la Biblia. Por eso era una reforma. Era la idea de volver a la Biblia y reformarnos, volver a formarnos según lo que dice la Biblia. Así que este hombre escribió esta frase en uno de sus libros, como le dije, que se ha hecho muy famoso hasta hoy. Una iglesia reformada siempre necesita estar reformándose. O sea, en otras palabras, él quería traer a colación esta idea de que no va a llegar un punto donde usted ya no necesite reformarse. De que no va a llegar un punto donde usted no necesite ya seguir cambiando y parecerse más a Cristo. La idea que él trae es que todos, la iglesia, todos los creyentes están en un proceso constante de reforma. Y miren lo que significa ese término, a veces no lo analizamos de esa manera.
Reforma significa volver a formar. Significa darle, moldear algo, darle forma nuevamente a algo. Así que la idea que este hombre en ese libro estaba analizando es que constantemente tenemos que estar, por medio de la palabra de Dios, dando forma a nuestra mente, dando forma a nuestra vida. En la historia que estudiaremos en esta mañana, veremos precisamente cómo esta verdad de un pueblo que necesita seguir reformándose cada día por medio de la palabra se dio en los tiempos de Nehemías. Como les decía, en esta mañana culminaremos esta serie de sermones y hemos estado viendo esta serie de enseñanzas por 13 capítulos que nos han hablado acerca de la misión de Dios, lo que Él ya estaba haciendo. Dios estaba cumpliendo sus propósitos, Dios estaba cumpliendo sus planes. Recuerden que el pueblo de Dios, los judíos, fueron castigados, fueron enjuiciados por haberse apartado de Dios, fueron llevados a una tierra que no era la tierra de ellos, a Babilonia. Ellos sufrieron mucho, pero había una promesa de Dios, de que ese pueblo iba a regresar. Y dentro de todo esto había una promesa más importante, y era que de ese pueblo vendría el Salvador, vendría el Mesías. Así que ese pueblo no podía ser destruido. Dios permite que ese pueblo regrese a su tierra, pero la situación en su tierra era muy triste. Estaba todo desolado. La ciudad estaba derrumbada, el templo derrumbado, las murallas rotas. Así que Dios en medio de todo esto levanta a diferentes líderes. Y usted ya sabe, si ha estado con nosotros en estos últimos meses, que uno de ellos fue Nehemías. Un hombre que estaba muy bien, que estaba muy cómodo, que era copero del rey, que tenía una de las funciones más codiciadas del palacio. Porque él vivía con una confianza que no tenían las demás personas, una confianza con el rey. Así que este hombre un día recibe noticias y le dice, oye, ¿sabes qué? La casa de nuestros padres allá en Jerusalén está rota, está en ruinas. Mi hermano, y él no se quedó indiferente. Este hombre no se quedó indiferente. ¿Usted sabe qué? Nehemías podía haber dicho, ¿sabes qué? Yo oro por ellos. Hanani, que fue el que le trajo las noticias a su hermano, yo me he enterado de estas noticias, Hanani, no te preocupes que yo voy a orar por ti. Y lo hubiera dejado ahí y ya. Y no tuviéramos el libro de Nehemías. Pero mi hermano, Dios movió el corazón de este hombre. Porque Dios ya tenía un plan, Dios ya estaba haciendo algo para restaurar este pueblo. Y Dios levantó a Nehemías, Nehemías lo dejó todo, se fue para reconstruir las murallas y usted sabe todo lo que ocurrió. Se levantó Tobías, se levantó Sanballat, se levantaron muchos enemigos en contra de que estas murallas fueran levantadas. Pero a pesar de todo esto, Nehemías siguió siendo, mi hermano, un hombre fiel a Dios y sobre todas las cosas, un hombre de oración. Yo le invito a que usted repase ese libro de Nehemías. Cada vez que a Nehemías se le trancaba las cosas, se le complicaba las cosas, cada vez que los enemigos venían a molestarlo, cada vez que ya no sabía qué hacer, siempre Nehemías, dice el texto, oraba a Dios. Si usted se va a llevar algo o un buen ejemplo para usted de Nehemías, es ver a Nehemías como un hombre de oración. Siempre estaba orando, siempre estaba buscando la voluntad de Dios. Así que por fin las murallas están listas, las murallas se levantan. Pero más importante que las murallas era que el pueblo restableciera su relación con Dios. Y para eso, mi hermano, ¿sabes qué ocurrió? Usted debe recordarlo. Un día, Esdras junto a Nehemías, junto a otros levitas, se pararon en un púlpito. El pueblo estaba escuchando y ellos comenzaron a leer por varias horas la palabra de Dios. Y dice el texto que cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, la gente comenzó a llorar. La gente comenzó, mis hermanos, a decir, oye, perdónanos, Señor, se arrepintieron incluso. Perdónanos, Señor, porque no estamos viviendo según esta palabra. Así que hasta aquí hemos estado viendo todos esos acontecimientos. Y lo último que vimos antes de estas pasadas semanas fue el capítulo 12 de Nehemías, donde se nos presentaba la dedicatoria del templo, una gran fiesta. Se nos describe ahí cómo Nehemías iba dirigiendo un grupo, un coro, como por otro lado Esdras iba dirigiendo otro coro, y se encontraron allá en el medio de la ciudad de Jerusalén, porque ellos estaban dando gracias a Dios, porque por fin las murallas habían sido levantadas. Estos versos que se nos describen aquí en el capítulo 13, nos siguen describiendo, mis hermanos, esos primeros 3 versículos.
nos siguen describiendo lo que pasó cuando Nehemías y los otros líderes abrieron la Biblia y la gente empezó a escucharla. Y ese es nuestro primer punto, los versos 1 al 3. Vivir según la palabra de Dios implica, mis hermanos, permitir que esas verdades que están allí nos transformen y nos moldeen. ¿Qué significa vivir según la palabra de Dios? Significa vivir permitiendo que esas verdades que usted y yo conocemos aquí nos transformen y vayan moldeando nuestra forma de pensar. Y vayan moldeando nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Alguien que te conocía antes de tú ser creyente, si tú te acabas de convertir o hace unos años, tiene que ver el cambio en ti y tiene que reconocer y decir, ¿sabes qué? Tú hablas diferente, tú te expresas diferente, tú actúas diferente, porque ahora tienes un nuevo chip, ahora tienes una nueva forma de ver las cosas, ahora tienes una nueva forma de actuar. Al escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, el pueblo comenzó a reformar su vida, a comenzar a cambiar su vida según lo que iban escuchando. Esa es la misma verdad que Pablo le habla a la iglesia de los romanos, allá en Romanos 12, cuando nos habla de que nosotros constantemente debemos estar renovando nuestro entendimiento. De hecho, la idea de Romanos 12 es, no se amolden a este mundo. Este mundo quiere formar tu mente. ¿Por qué usted cree que los ataques, especialmente en términos de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, está concentrada en nuestros niños? Porque la idea es formar su mente. Bueno, en ese caso es deformar. Pero la idea es deformar su mente en el concepto de la sexualidad humana, en el concepto de la familia, deformarlo desde pequeños. Así que mientras tú y yo vivimos en un mundo donde tú estás escuchando todo el tiempo, viendo a través de tus ojos en la televisión o en otra plataforma, viendo todo el tiempo cosas que te deforman, cosas que deforman tu entendimiento. La Biblia, mi hermano, lo que hace es renovar tu entendimiento. La Biblia lo que hace es formar nuevamente una mente que agrade a Dios. Así que estas personas, miren lo que ocurrió cuando escucharon la palabra. Dice los versículos 1 al 3, aquel día, se refiere a ese día de celebración donde se estaba dedicando el muro ya construido. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Allí estaba el pueblo atento a lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Y allí fue hallado escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y aquí en el versículo 2 hay como un paréntesis donde Nehemías explica el por qué en la Biblia decía que este pueblo, los amonitas y los moabitas, no debían estar nunca juntándose con el pueblo de Dios. Y en el versículo 2 él dice lo siguiente, ¿sabe por qué? Porque ellos no salieron a recibir al pueblo con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Usted quizás recuerda su clase de Antiguo Testamento 101. Usted recuerda la clase o su lectura del libro de los Números. Y en ese libro de Números, cuando se está describiendo cómo el pueblo salió de Egipto e iba conduciéndose por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo se encontró con muchos problemas también. Pero uno de esos problemas fue cuando se encontraron con los moabitas y con los amonitas. Porque estos pueblos hicieron dos cosas. En primer lugar, cuando ellos necesitaban agua y comida, estos pueblos le negaron el agua y la comida. Pero en segundo lugar, estos pueblos contrataron, le pagaron a un profeta, muy interesante de hecho, porque es un profeta pagano. No era un profeta de Dios, era un profeta pagano que se llamaba Balaam. Usted quizás recuerda la historia de Balaam, porque es la historia donde el asno le habla a Balaam, esa famosa historia. Así que a Balaam se le paga y se le dice, ¿sabes qué? Maldice al pueblo de Dios. Yo te voy a contratar para que tú hables algunas palabras. ¿Se quedó sin batería? Yo te voy a contratar para que tú hables algunas palabras en contra del pueblo de Dios. Así que se contrata a este hombre llamado Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Pero sin embargo, Dios se le aparece en el camino a este hombre llamado Balaam. Y cuando usted lee esa historia ya en número 22, se nos dice
que Balaam no puede maldecir al pueblo porque Dios se lo impide. Y por eso termina ese versículo 2 diciendo, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. O sea, mira lo que hizo Dios. Hay unos enemigos del pueblo que contratan a un profeta pagano para que vaya y maldiga al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Este hombre, en vez de maldecir al pueblo, lo que hace es bendecirlo. Y por eso Nehemías termina diciendo, nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Mi hermano, esto era un buen recordatorio para el pueblo durante el tiempo de Nehemías, que Dios tenía el poder para hacer eso, para cambiar la maldición en bendición, para transformar algo que parecía malo en algo bueno, para cambiar el lamento en baile. Ese poder solamente lo tiene el Señor. Nehemías y el pueblo al cual él lideraba había vivido algo parecido, porque cuántas veces no tramaron cosas malas los enemigos, Sanbalat, Tobías y todos los enemigos, pero cada vez que ellos tramaban algo malo, Dios lo cambiaba a bien. Eso es un poder que solamente tiene Dios y Nehemías se lo está recordando. Así que cuando Nehemías le recuerda esto, mira lo que ocurre, versículo 3. Cuando oyeron pues esta ley, esta palabra que decía que el pueblo de Israel, el pueblo santo, no se podía unir con estos pueblos paganos como los amonitas y los moabitas, cuando oyeron esto, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Mi hermano, cuando oyeron la palabra, ellos comenzaron a obedecerla. Ellos comenzaron a decir, oye, tenemos que regresar a eso. Si usted conoce la historia, usted sabe de algunos extranjeros que sí fueron parte del pueblo de Dios. De hecho, vea la genealogía de Jesús. Incluso hay una moabita, uno de ese pueblo de Moab, que fue parte importante de la genealogía de Jesús, que es Ruth. Así que sí era posible que alguien pagano pudiera ser parte del pueblo de Dios, pero eso era solo posible, mi hermano, si esa persona se arrepentía y se convertía a Jehová, el Dios verdadero, no porque seguía adorando a los dioses paganos. Así que lo que quería hacer la palabra de Dios era decir, oye, hay una delineación, hay una marca, hay un cuadro. Hay que dividir y hay que presentar de una manera clara y evidente quiénes pertenecen al pueblo y quiénes no. Este pueblo, mis hermanos, lamentablemente había perdido esa demarcación. Y lo que habían estado haciendo eran abriendo las puertas para que cualquier pagano pudiera decir, ¿sabes qué? Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte del pueblo de Israel, del pueblo de Jehová. Usted sabe que ese principio existe hasta hoy. De igual forma, la iglesia, mi hermano, está compuesta de creyentes, hijos de Dios. Esa es la idea bíblica, por eso Pedro habla de un real sacerdocio, una nación santa, pero está hablando de cristianos que pertenecen a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Y tú sabes por qué es importante afirmar esto? Porque por ahí escuchamos tanto esa idea de que todos somos hijos de Dios. Y aunque hay una idea general en la cual podemos afirmar que Dios en un sentido es padre de todos como creador, pero usted siempre tiene que aclarar algo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, específicamente que solo los que creen en su nombre se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo los que creen en su nombre se les ha dado potestad de que llamen a Dios Padre. Así que hay un delineamiento. Es importante poner esas fronteras entre el pueblo de Dios para que se sepan, estos son el pueblo de Dios, estos no. Eso es lo que pasaba en esta época también. Así que ellos escuchan la palabra de Dios, mis hermanos, y ellos comienzan a transformar sus vidas. Ellos comienzan a obedecer esta palabra. Y dice el versículo 3 que cuando ellos oyeron lo que decía la palabra, ellos expulsaron, ellos sacaron a la gente que se supone que no estuviera ahí, que no perteneciera a ese pueblo de Dios, porque eran gente pagana. Así que miren lo que ocurrió cuando ellos escucharon la palabra. Así que en otras palabras, mis hermanos, este primer punto simplemente nos invita a recordar que si tú quieres vivir según la palabra de Dios, tienes que estar dispuesto a permitir que las verdades que tú escuchas y que tú lees de la palabra de Dios te transformen y te moldeen. Este pueblo escuchó las palabras y dijeron, hay cosas que no estamos viviendo según esa palabra.
y comenzaron a ser transformados y comenzaron a obedecerla. Usted sabe que este pasado miércoles estuvimos cerrando la clase de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Y una de las cosas que enseñamos el miércoles, si usted estuvo aquí o lo vio a través del video, usted debe recordar, es esta ilustración de médico y paciente. Y yo creo que se aplica muy bien en este punto que estamos describiendo. Yo contaba que yo tengo un familiar, y una historia real, que en alguna ocasión fue un doctor y le dijo, doctor, yo tengo tal enfermedad. En ese momento era el chikungunya. Siempre tenemos algo diferente. En los últimos años hemos estado batallando con cuánta cosa. Así que en ese momento era esa enfermedad y esta persona va al doctor y dice, doctor, yo creo que yo tengo chikungunya. El doctor la mira, toma una hoja de papel, hace unas anotaciones, le dice, ve a la farmacia, cómprate esto, tú tienes chikungunya. No hubo otra conversación. Y no fue solamente esa ocasión, esa era la práctica de ese doctor. Porque en otra ocasión le dijo, doctor, yo creo que yo tengo tal cosa. El doctor la miró, le hizo una nota y dijo, sí, tú tienes tal cosa. Miren esa distorsión. El que se supone que sabe es el doctor. Tú eres el paciente. Tú ponte a escuchar lo que el doctor tiene que decirte. Pero nosotros vivimos una generación donde nos automedicamos, donde usted va a Google y ahí encuentra todo y usted se asusta porque dice, wow, yo tengo una enfermedad mortal. Porque usted ve los síntomas que tiene, los escribe en Google y obviamente cuántas enfermedades posibles pueden ser eso. Así que es una tendencia, usted lo sabe, usted ha estado allí. Es una tendencia que tenemos nosotros de no ir donde el que sabe, de no ir donde el doctor y buscar nosotros posibles medicamentos para atender esa necesidad o no solamente recetarnos a nosotros mismos, sino también decir o pretender que sabemos cuál es la condición que tenemos. Mi hermano, usted sabe, y eso es lo que decíamos el miércoles, usted sabe que así es que a veces nos acercamos a la Biblia. Este pueblo se pudo acercar quizás a la Biblia de esta forma, decir, oye, eso es lo que dice Dios, pero yo sé más. A veces tú y yo nos acercamos a la Biblia pensando en esa relación de paciente-doctor, que nosotros somos el doctor, el que sabemos. No, mi hermano, acérquese siempre a la Biblia diciendo, Señor, tú eres el que sabe lo mejor para mí. Tú eres el que me debes enseñar a mí. Yo estoy aquí con mi corazón abierto, dispuesto a escuchar, y no solamente a escuchar, a obedecer, como hizo este pueblo, a permitir que esas verdades me transformen. Mi hermano, mi hijo va para 2 años y él está en una etapa de independencia, aprendiendo a ser independiente. En todos aspectos. Uno de ellos es la comida. Pero ¿quién sabe lo que es mejor para él, para alimentarlo? Son los padres. No es él. Y ya está aprendiendo a comer cosas que no debe comer todo el tiempo para ser saludable, como los Doritos. Y está aprendiendo y le gusta y a veces va y busca el paquete y él todo el día estuviera comiendo eso. Pero él no sabe. Si él come eso no se está alimentando correctamente. Hermano, así mismo nos pasa, es la misma ilustración de paciente y médico. A veces tú crees que sabes lo que necesitas para tu vida. No, tú no sabes, yo no sé. El que lo sabe es él, el que es el doctor, que sabe mi condición y que sabe lo que necesito para salir de esa condición. Que sabe, mi hermano, específicamente lo que mi corazón necesita y solamente eso él me lo da aquí, en su palabra. Así que este pueblo estaba escuchando la palabra de Dios, pero estaba permitiendo también que eso que escuchaban, les guiara y transformara sus vidas. Así que al final de cuentas, mi hermano, yo te invito a que te acerques siempre a la palabra de Dios como hizo este pueblo. Dice, ellos escucharon, estaban oyendo y obedecieron. Eso es lo que hizo este pueblo. No pelearon con Dios, simplemente obedecieron a lo que Dios les estaba enseñando. Así que en primer lugar, vivir según la palabra de Dios implica permitir que esa palabra nos moldee y nos transforme. Pero en segundo lugar, los versículos 4 al 31 narran una historia muy interesante. Y esta porción última del capítulo la hemos descrito. Vivir según la palabra de Dios implica una obediencia radical. Eso es lo que usted ve de los versos 4 al 31. Vivir según la palabra de Dios implica una obediencia radical.
Nehemías, lo que describe en esta última parte del texto, es un acontecimiento que ocurrió cuando él tuvo que salir. Para que vean la cronología, Nehemías estuvo más o menos 11 años trabajando allí, liderando el pueblo, pero luego tiene que salir por un periodo aproximado de 6 meses. Cuando él se va, las cosas al parecer estaban bien. Ustedes vieron el capítulo anterior. Es más, ustedes acaban de ver estos 3 versos. El pueblo estaba obedeciendo. Las cosas estaban bien. Pero él se va por un periodo de 6 meses. Mi hermano, y cuando él regresa, miren todo lo que ocurrió. Los versos 4 al 31. Pero antes de ver todo lo que ocurrió, permítame aclarar un punto muy interesante. En esa ausencia de Nehemías fue que Malaquías, el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, escribió su libro. Así que lo que tenemos en el capítulo 13 es la última narración de todo el Antiguo Testamento. Aunque Malaquías es el último libro que está puesto, en realidad el último acontecimiento que se nos presenta del Antiguo Testamento es este pasaje de Nehemías 13. Así que en la ausencia de Nehemías, el pueblo comienza a desobedecer. El pueblo comienza a vivir otra vez según sus principios, según su sabiduría y no según la sabiduría de Dios. Dios levanta, como Nehemías estaba por allá reportándole al rey todo lo que estaba haciendo, Dios levanta a este profeta llamado Malaquías. Y para que usted tenga un atisbo, una pequeña muestra del mensaje que tuvo que dar este hombre, Malaquías, en ese momento, yo le invito a que me acompañe a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9, para que simplemente escuche. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Para que usted simplemente escuche cuál era la condición del pueblo que se había apartado de Dios. Dice Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el animal cojo o el que está enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te lo aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, para que tengan una idea de lo que había pasado en esos 6 meses que Nehemías había ido, regresado allá al rey Artajerjes para darle un informe. El pueblo se había desviado totalmente. ¿Sabe qué? Empezando por sus líderes, por los sacerdotes, por lo que se supone que lideraran espiritualmente al pueblo. Bueno, tanto así que Dios le está hablando a ellos y le dice, oye, el Padre tiene su honra, el Señor tiene su honra de su siervo, pero yo que soy Dios, ¿dónde está mi honra? Ustedes me han deshonrado. Dios diciéndole al pueblo, a los líderes, ustedes me han menospreciado. Los sacerdotes van y le preguntan a Dios, oye, pero ¿cómo que te hemos menospreciado si nosotros estamos aquí siempre ofreciéndote sacrificio? Miren lo que Dios le dice. ¿Ustedes quieren saber cómo me han menospreciado? Cuando me han presentado el animal ciego para el sacrificio, cuando me han presentado el animal cojo o enfermo para el sacrificio. O sea, ellos estaban simplemente con un formalismo. Oye, tráigame cualquier animal para el sacrificio. Cuando ellos querían ser fieles al Señor, ¿sabe qué ellos hacían? Fieles a lo que decía la palabra. Oye, vamos a buscar cuál es el mejor animal para el sacrificio. Porque no se puede presentar a Dios un animal cojo que esté enfermo. Pero en este momento ellos estaban tan en automático, y quiero que entiendan el punto, que era lo primero que encontraban. Cualquier animal, no importa si está enfermo, si está bien, tráelo. Se lo damos a Dios. Hermano, ya estaban menospreciando a Dios, como que no le interesaba lo que Dios opinara. Es simplemente para cumplir. Oye, vamos a cumplir, trae un animal y mátalo y sacrifícalo ya.
Miren a dónde había llegado este pueblo. Estaba, mi hermano, este pueblo siendo un pueblo formalista, hacía las cosas simplemente por hacerlas en automático. Y por eso Dios le tiene que decir esto: ustedes no están viviendo una vida que me agrada a mí. Mi hermano, todo esto ocurrió en este periodo de 6 meses cuando Nehemías estuvo afuera. Y Dios tuvo que levantar a este profeta llamado Malaquías. Pero aquí hay una explicación muy importante. Porque como creyentes nosotros todo el tiempo tenemos esta tentación. Gloria a Dios que usted ya no tiene que estar presentándole sacrificios a Dios todos los días, presentarle un becerrito, un animal. Pero usted tiene la tendencia de hacer sus disciplinas espirituales tal vez de manera automática. Y gloria a Dios que ya el sacrificio perfecto se dio, que ya el cordero perfecto se dio. Y usted no tiene que estar repitiendo eso, porque hubo un sacrificio que fue tan grande, tan poderoso, que fue una vez para siempre. Es el de Cristo. Pero mi hermano, es probable que usted caiga en esa tentación, que yo caiga en esa tentación de hacer las cosas en automático. Así como en automático, sin mucha importancia, esta gente traía cualquier animal para ser sacrificado. Así es probable que tú todos los días vayas a la Biblia sin mucho interés. Así es probable que tú y yo a veces oremos sin mucho interés, sin entendimiento, haciéndolo en automático. Es más, es probable que tú vengas a la iglesia sin mucho interés, en automático, solamente por cumplir. Eso es lo que hacía este pueblo en un momento dado. Simplemente por cumplir, por hacer un checkmark. Mi hermano, pero escuche, Dios no es un jefe en el cual usted le poncha y se va por el resto de la semana. Y no tiene nada que ver con él, más nunca. A veces aquí en nuestro sistema, donde hay jefes que no son tan buenos jefes como deberían ser, la gente está loca porque llega el viernes, poncharle al jefe y no volver a saber de él. No me llames el sábado, no me llames el domingo. Es que no quiero saber de ti. Hasta el lunes si acaso. Hermano, pero Dios no es así. A Dios no venimos delante de Él para ponchar y decir: oye, vine delante de ti, oré rápido sin entendimiento, leí la Biblia así rápido sin entendimiento, hice un checkmark, vine a la iglesia, ya ponché y puedo seguir viviendo mi vida como quiera. No, mi hermano. Venir a Dios es venir con actitud donde tú le dices: Señor, vengo a ti porque te amo. Vengo a la iglesia porque te amo. Vengo a tu palabra porque te amo y quiero conocer tu palabra y escuchar tu palabra, porque ella tiene palabra de vida eterna, como nos dijo Pedro. Porque en ella yo encuentro vida. Vengo a tu palabra, oro porque te amo y quiero pasar tiempo contigo y crecer en mi relación contigo. No por formalismo, no por hacer el checkmark, como hacía este pueblo. Bueno, miren a dónde llegó la condición de este pueblo. Regresando allá a Nehemías, a esos versos 4 en adelante. Miren a dónde llegó la condición de este pueblo. Y yo creo que usted esté bien atento para que entienda los detalles, porque hay unos detalles hasta muy irónicos. Miren lo que dice el versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto él está explicando que él no estaba allí. Yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Miren a dónde había llegado la condición del pueblo. Que un sacerdote llamado Eliasib, ¿sabe qué hizo? Se emparentó con Tobías. ¿Quién era Tobías? Usted ya sabe quién era Tobías, un enemigo del pueblo. No solamente eso, le hizo un apartamento, literalmente. Eso es lo que se describe. Le hizo un apartamento con todos los lujos y cuidados. Mi hermano, ¿sabe dónde? Dentro del templo, al enemigo de Dios, a Tobías. Le hizo un apartamento. ¿Y usted sabe dónde lo hizo? Para profanar más la cosa, en el lugar donde se guardaban las cosas santas de los sacrificios. ¿Usted se imagina a Nehemías llegando, enterándose de esta noticia? Oye, 6 meses yo los dejé a ustedes obedeciendo. Y de momento llega para atrás y encuentra que el punto de desobediencia y de deshonra a Dios había llegado hasta que este hombre Tobías, que era el enemigo de Dios, estaba viviendo en el templo, en un apartamento privado allí.
¿Usted sabe qué hace Nehemías? Mira lo que dice el verso 8. Me dolió en gran manera. Hermano, ¿usted no ha tenido esa reacción? Una persona enfocada en la misión de Dios se duele cuando ve estas cosas, este tipo de cosas. Cuando ve que el nombre de Dios está siendo profanado. ¿No le ha pasado a usted? Usted ve una película, usted ve a alguien en el camino que habla y dice una maldición acerca de Dios o profana el nombre de Dios de alguna forma. ¿Usted no ha reaccionado de esta forma? Dolor en su corazón, un enojo santo porque están profanando el nombre de Dios. Esto es lo que manifestó Nehemías. Pero no solamente él hizo eso, mire lo que hizo después. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del cuarto. Le mandó a sacar todos sus muebles, todas sus pertenencias allí fuera, porque ese no era un lugar para él, esa era la casa de Dios. Y dije que limpiasen los cuartos e hice volver allí lo que era de allí, los utensilios de la casa de Dios para las ofrendas y el sacrificio. Como usted ya sabe, que ha venido aquí los miércoles, usted tiene que leer la Biblia como un todo, viendo cada historia relacionarse entre sí. ¿No le viene a su mente algo cuando usted ve este versículo 8? Cuando Nehemías entra al templo, ve que están profanando el templo, se enoja y arroja todas las cosas de allí. ¿No se le parece esto una historia conocida? A nuestro Señor Jesús, cuando va al templo, cientos de años después de esta historia, ve cómo en el templo se habían profanado las cosas también, y él también arroja, él expulsa a los que estaban allí, mercaderes y vendedores, usando el templo para lo que no era, profanando el nombre de Dios. Así que Nehemías comienza a hacer una serie de reformas entre el pueblo, porque luego de su ausencia de 6 meses, el pueblo había comenzado a desobedecer. Así que él comienza a hacer unas reformas en el templo que había sido profanado. Pero también miren lo que él hace, los versos 10 al 14. Él invita al pueblo a regresar a lo que enseña la palabra de Dios en relación con el tema de los levitas y los sirvientes del templo. Miren lo que dice el verso 10 en adelante. Él está reportando todo lo que él encontró cuando él regresó de su viaje. Encontré también que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su ciudad. Mira a dónde había llegado la cosa. Se supone, según la ley de Dios, y este pueblo estaba siendo obediente, que ellos sustentaran a los levitas y a los cantores para que ellos se quedaran allí a servir en el templo y pudieran sustentar también a su familia. Pero este pueblo se desenfocó de tal forma que ya no le estaba dando lo que le correspondía a los levitas y a las personas que trabajaban en el templo. Así que, ¿qué ocurrió? Cada uno se fue a su heredad, dice la última parte del verso 10. ¿Usted sabe lo que significa eso? Los levitas se retiraron. No habían levitas para trabajar en el templo porque ellos tenían que vivir y sustentar a su familia. Así que se fueron a sus casas para trabajar y sustentarse. No habían servidores en el templo a causa de la irresponsabilidad de esos líderes. Miren cómo responde Nehemías en el verso 11 al 14. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esa es una fórmula que Nehemías utiliza mucho. Y no porque Dios se lo olvidara. Simplemente le está reconociendo en ese momento todas las reformas que se han hecho, todos los cambios que se han hecho. Así que no solamente le está expulsando a esos ladrones, a esos hombres que estaban profanando el templo, sino que también invita al pueblo a regresar a vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Usted sabe que hay otro profeta, el profeta Ageo, que en alguna ocasión le había dicho al pueblo, mientras ustedes, cada uno corre a su casa, la casa de Dios está abandonada. Mientras cada uno hace lo suyo, no atiende los asuntos de Dios. Nehemías le dice lo mismo.
Cada uno está interesado en sus propios asuntos y han abandonado el templo, han abandonado la casa de Dios. Pero miren la tercera reforma que ocurre aquí, el tercer cambio que Nehemías hace cuando regresa de su ausencia. No solamente el templo había sido profanado, no solamente los levitas habían ido, no había servidores en el templo, sino que también habían bajado tanto los estándares que estaban ahora profanando el día de reposo. Ese día donde se supone que se descansara, porque así lo había establecido el Señor. Estaban profanando el día de reposo. Miren los versículos 15 al 22. En aquellos días vi también en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que cargaban haces. Los haces son como unos manojos de trigo. Y cargaban asnos con vino y también uvas, higo y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendrían las provisiones. También había en la ciudad tirios, eran gente de otros pueblos paganos, que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Había 6 días para hacer todo eso, pero ellos querían hacerlo en el día que Dios le había dicho que no lo hicieran. Estaban en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías con la autoridad de Dios? Verso 17. Reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que ustedes están haciendo, profanando el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, tiene el verso 19, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se le abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo nadie introdujera carga a la ciudad. Y se quedaron fuera de la ciudad 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mi hermano, ¿por qué este punto lo hemos titulado que vivir según la palabra de Dios implica una obediencia radical? Porque mire lo que está haciendo Nehemías. Nehemías, mi hermano, está haciendo unas medidas que son radicales. Yo no sé si usted escuchó lo que acabamos de leer, pero Nehemías le estaba diciendo a esta gente: ¿sabe qué? Si se quedan fuera de la ciudad no me importa. Los voy a dejar afuera de la ciudad. Pero no van a entrar aquí a vender un día de reposo donde Dios había dicho que no se podía hacer eso. O sea, él estaba incluso dispuesto a tomar medidas radicales por tal de ser obedientes a la palabra de Dios. Miren cómo continúa verso 23 en adelante, los versos 23 al 29. Él continúa hablando y dice: vi asimismo también en estos días algunos judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabrían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Sabe qué estaba ocurriendo? Lo que había pasado con Sansón. ¿Usted recuerda lo que pasó con Sansón? Había muchas israelitas bonitas, pero él dijo: yo no quiero ninguna israelita, yo quiero una pagana, una filistea. En total desobediencia a Dios, porque Dios había dicho que no se casaran con mujeres paganas. Así que en total obediencia a Dios, Sansón había dicho: yo no quiero ninguna israelita, mi corazón desea una filistea, pues para allá va, a donde diga mi corazón. ¿No se parece eso hoy a la filosofía del mundo? Yo voy a donde diga mi corazón. Se escucha hasta bonito, pero usted sabe que dice la Biblia que tu corazón es engañoso y te va a dirigir a caminos que parecen caminos buenos, pero su fin son caminos de muerte, como dice el libro de Proverbios. Así que este pueblo estaba quebrantando la ley. No le bastaba con haber quebrantado el templo, con quebrantar el día de reposo. Miren cómo Nehemías está listando todo lo que ellos hicieron.
sino que ahora estaban quebrantando la ley, bajando los estándares, casándose con mujeres paganas, algo que Dios había prohibido. Y él ahora les trae a colación a Salomón. Él quiere que ellos recuerden la historia. Miren lo que dice el verso 26 en adelante. ¿No pecó por esta razón Salomón, el rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto sobre rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y usted recuerda la historia. Pasó lo mismo. Salomón se desconcentró de ser el hombre que Dios quiere que él fuera, de dirigir al pueblo con la sabiduría que Dios le había dado, a causa de todas esas mujeres que él tomó para sí como esposa, en quebrantamiento de la ley de Dios. Él continúa diciendo, verso 27, obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricando contra Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Oye, ese sacerdote llamado Eliasib, mira lo que había hecho. Se había emparentado de alguna otra forma con los enemigos del pueblo. No solamente con Tobías y le había hecho un apartamento allá dentro del templo, sino que también se había emparentado con Sanbalat, que era el otro enemigo, que le había hecho la vida imposible a Nehemías. Así que habían bajado los estándares. Este pueblo ya no estaba obedeciendo a Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? Versos 30 al 31. Miren cómo acaba este relato. Los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estas son sus memorias. Lo que usted tiene aquí es la memoria de Nehemías. Imagínense, literalmente Nehemías escribiendo, registrando todo lo que él tuvo que hacer, siendo guiado por la sabiduría de Dios. Pero noten algo, mis hermanos. Solamente bastó 6 meses o menos para que este pueblo, que al parecer estaba muy comprometido, muy obediente, se desviara otra vez. Bueno, ¿no recuerda usted cuando Moisés subió allá a la montaña? ¿Cuánto bastó? Solo unos días para que allá abajo, ese pueblo que estaba esperando, que se supone que era el pueblo obediente, el pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que ese pueblo comenzara a desobedecer a Dios, incluso a comenzar a adorar los grandes becerros de oro que levantaron? Hermano, ¿y qué queremos decir con esto? Nosotros también hemos estado allí. A veces estamos muy comprometidos, como el capítulo 12 y la primera parte del capítulo 13. Bien animados, obedeciendo a Dios. Pero algo pasa en el camino. Y tenemos la razón por la cual este pueblo llegó a eso. Es el formalismo, lo que le hablaba ahorita. Lo que describió Malaquías, cuando se acostumbraron. Cuando empezaron a decir, oye, pues esto es lo que hacemos todos los días, pues ahora trae cualquier sacrificio. Oye, vamos a orar hora por orar. Vamos a leer la escritura. Lee la escritura por leer la escritura. Ese formalismo lo llevó a esto. Mi hermano, eso es muy peligroso. Tenga cuidado en esta mañana. Hay un autor, se llama Paul Tripp, él decía, cuidado, no te acostumbres de Dios. Tú sabes que cuando tú te acostumbras a Dios, es esta idea. Usted sabe que hay cosas que usted hace en automático. No se ha puesto a pensar en eso. Hay cosas, y yo en los últimos días, yo no sé por qué razón, yo estaba pensando en cosas que yo hago en automático. Y después pienso, oye, yo hice eso. Pero te digo automático. Yo le contaba a los muchachos ahí que venía viendo, tratando de ver la hora de mi celular. Que la tenía en el bolsillo, lo que tenía era la carcasa, porque mi celular está aquí. Pero yo tenía la carcasa en mi bolsillo y venía antes de ir para acá. Venía y saqué mi celular para ver la hora y lo que tenía era el cover. Cosas que uno hace constantemente automático. Ni se da cuenta. Mi hermano, cuidado de que le pase eso con las cosas espirituales. Tenga mucho cuidado del formalismo. Ore al Señor. Hoy, esta mañana, ore al Señor. Si usted no está ahí, ore para que no llegue ahí. De que usted ore por orar, vuelvo y repito. Lea la Biblia por leerla. Venga a la iglesia por ir a la iglesia. Cuídese de eso. Oremos en esta mañana al Señor, mi hermano, para que el Señor nos ayude a volver a su palabra.
para que el Señor nos ayude a comprometer nuestras vidas, para que nuestras vidas reflejen todo lo que está escrito en ella. Oremos esta mañana también para que moldeemos y transformemos nuestras vidas según lo que enseña este libro de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces implica una obediencia radical, como la que hizo Nehemías. Nehemías tuvo que hacer muchas cosas que a la gente quizás le parecían excesivas. Oye, ¿cómo que dejaste a la gente afuera? Y Nehemías, y usted ve la descripción, Nehemías incluso hubo momentos donde incluso hubo jalón de pelo y todo incluido. Está descrito en el texto. Así que hubo ocasiones donde había muchas medidas allí que parecían radicales. ¿Usted recuerda a José, y con esto termino, usted recuerda a José cuando fue puesto preso precisamente por una obediencia radical a la palabra de Dios? Porque había una mujer que se quería acostar con él, que no era su esposa, era la esposa de su jefe, de Potifar. Y ella insistía, y él quería obedecer a Dios. De hecho, llega un momento donde él le dice a ella, ¿cómo yo voy a hacer este mal contra Dios y contra tu esposo? Pero primero contra Dios. Y él fue llevado a la cárcel. Y yo no sé si usted ha pensado en esto, pero imagínense en la cárcel, cuando están allí preguntando, ¿y por qué tú estás aquí? No, porque yo maté a tal, yo robé, yo hice esto y lo que sea. Porque yo traicioné al faraón o al rey y me puso aquí. Pero cuando le tocaba a José, ¿qué le iba a decir? Oye, yo estoy aquí porque había una mujer, la esposa de Potifar, muy hermosa, que la casa estaba sola, estaba todo planificado para que saliera bien, ella quería acostarse conmigo, pero yo preferí serle fiel a Dios. ¿Usted se imagina a la gente incluso quizás burlándose de él por su obediencia radical? Oye, José, ese era el plan perfecto para salirse con la tuya. Pero José y cada uno de estos personajes, mi hermano, manifestaron una obediencia radical a la palabra de Dios. Pusieron unos límites. Y aunque el mundo no entienda, y ahí usted tiene un pasaje de Primera de Pedro 4, que a veces el mundo como que nos ve como extraños. Eso lo dice Primera de Pedro 4. Nos ve el mundo como extraños cuando usted actúa de cierta manera, cuando usted vive de cierta manera, cuando usted dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ver esa película porque esa película tiene algunas escenas que no ayudan a formar mi mente. ¿Sabes qué? Yo no me voy a seguir relacionando con esta persona, o yo no seguiré visitando tal lugar porque ese lugar afecta a mi vida. Y usted tiene que comenzar a tomar decisiones radicales. Y la gente lo va a ver como extraño, como quizás vieron a Nehemías cuando se puso a hacer todas estas cosas. Pero al final de cuentas, mi hermano, ellos prefirieron serle fiel a Dios que a los hombres. Que nos ayude el Señor a encontrarnos en esa posición hoy también. Mi hermano, unámonos en esta mañana a la misión de Dios, a lo que Él ya está haciendo, siendo una iglesia obediente a su palabra, como vimos en los últimos capítulos del libro de Nehemías. La historia de Nehemías no trata de otra cosa de un hombre que lo deja todo a un lado para unirse a lo que Dios ya estaba haciendo, siendo fiel a Dios, siendo fiel a su palabra, llevando una obediencia incluso radical si tenía que hacerlo. Que aprendamos esta historia, mi hermano, y seamos llevados nosotros también por medio de la palabra de Dios a vivir de esa forma. La iglesia no tiene que inventar una nueva misión, ya Dios la ha preparado para nosotros. Ya Dios nos ha mostrado cuál es la misión, contarle al mundo, a los perdidos, la gloria de la cruz, lo que ha ocurrido allí. Cristo muriendo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muriendo por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Ya la misión está lista, lo que falta es la gente que vaya, se una a la misión de Dios, en obediencia a la palabra, como lo hizo Nehemías. Así que quiere el Señor ayudarnos en esta mañana a vivir fieles a su palabra y a su misión. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos recuerda nuevamente todas estas verdades, Señor. Que nos recuerda que vivir según tu palabra implica vivir en obediencia, ser transformados por medio de esa palabra que escuchamos.
Señor, ayúdanos a recordar que eres tú el médico, que eres tú, Señor, el que sabe lo que necesitamos. Y nosotros simplemente somos los pacientes, los que tenemos que estar allí callados, esperando lo que tú tengas que decirnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque hemos visto todas estas enseñanzas y hemos visto que incluso vivir bajo tu palabra implica muchas ocasiones manifestar una obediencia radical, aunque el mundo no entienda, aunque el mundo nos vea por extraños. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Tú ya estás haciendo muchas cosas, ya tú estás cumpliendo tu misión. Solo nos resta a nosotros unirnos a esa misión, Señor, que tú estás haciendo. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Hermano, en esta mañana, si usted está aquí entre nosotros, está viendo esta transmisión, permítame recordarle algo. La iglesia no tiene otra misión. Esta iglesia y toda iglesia basada en la palabra de Dios no tiene otra misión que no sea hablar una y otra vez y recordar una y otra vez el glorioso evangelio. Estábamos perdidos, muertos en nuestro pecado. No había esperanza y solamente Cristo provee esa esperanza para salvación. Y si tú no estás escuchando o estás aquí entre nosotros y no habías escuchado de esa esperanza que hay en Cristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de venir a Cristo, de poner tu fe en Él. Y usted piensa que hay 1000 cosas que hacer. No, usted tiene que poner su fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Ore el Señor en esta mañana donde usted está, o si nos está viendo a través de esta transmisión, y venga a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y comienza a vivir para Él. Para nosotros va a ser un gozo grande saberlo y comenzar a trabajar con ustedes en ese nuevo caminar, en esa nueva vida que usted tenga en Jesús. Así que no se vaya de este lugar, o si está a través de esta transmisión se puede comunicar con nosotros también. Pero como iglesia, hay tanta y tanta enseñanza en el libro de Nehemías para nosotros que hemos estado considerando. Yo le invito a que usted repase cada una de ellas, que usted vaya viendo todos estos principios. Yo le invito a que usted vaya considerando cuál es su lugar en la misión de Dios. Mi hermano, porque le aseguro que usted tiene un lugar en la misión de Dios. Si usted es un creyente, no es una opción. La gran comisión no fue una sugerencia. La gran comisión es eso, una comisión y un mandato para cumplir esa tarea. Así que si usted es un creyente, no simplemente pregúntese esta mañana, ¿tendré yo un lugar en la misión? No, usted tiene un lugar. Pregúntese dónde, cómo usted llevar a cabo esa misión de Dios. Que el Señor nos ayude a considerar todas esas verdades. Usted sabe que usted no necesita una plataforma para unirse a la misión de Dios. Usted no necesita estar aquí detrás del púlpito para unirse a la misión de Dios. Gloria a Dios si Dios lo llama a eso. Necesitamos más predicadores que prediquen la palabra. Pero usted no necesita eso. ¿Sabe lo único que usted necesita? Es un corazón fiel al Señor para que sea el lugar donde usted esté, en su trabajo, con su familia, con sus vecinos o en cualquier otro lugar. Allí usted cumpla la misión del Señor. Que el Señor nos ayude a eso, mis hermanos.